Uno, queridos patitos, estamos con el pilar social, la justicia social, respecto de la Unión Europea. Es algo que dicen que ha sido olvidado en los tiempos pretéritos por otras prioridades habitualmente ligadas a la economía. Se suele decir esto que tiene poco de sensato a la hora de establecer esta relación de empresarios, economía, la sociedad y sus derechos económicos de supervivencia en un mundo siempre complejo y complicado, pero evidentemente hay que romper una lanza respecto de que, en principio, una economía próspera con un sistema de estado bienestar europeo puede establecer recursos que estos vean canalizados para hacer una sociedad más igualitaria y que el índice de Gini, que es un elemento importantísimo y se le da muy poca valoración respecto de su capacitación, el índice de Gini respecto de la equidad o inequidad de las sociedades, pueda reflejar la política social de los Estados miembros y de los entes subestatales y de otras realidades en el mundo respecto de lo que puede o no puede hacerse en políticas públicas. Porque esto, evidentemente, requiere tiempo y larga duración y mirada a largo plazo a la hora de entender que lo que tenemos en estado de bienestar en el ámbito europeo es algo que no es sino actual, aunque tampoco tan actual como algunos piensan. Y es que hay leyes de salvaguarda de colectivos específicos en Bismarck, en el final del siglo XIX, y también en la época victoriana, aunque evidentemente lo mismo que alguno podría entender de manera, oh, es que se preocupan por los judíos en la declaración Balfour. Es mentira, es una declaración un poco antisemita, en tanto en cuanto quieren que los judíos se larguen de Europa, donde no tienen que estar mezclados con los europeos, que se vayan lejos y que monten su estado, pero fuera de Europa, ahí ¿cómo se llama eso? Tierra Santa. Bueno, pues ahí está. Por tanto, según la percepción que uno tenga respecto de las realidades sociales, puede uno sentir el matiz de lo que se siente en el momento en el que se establecen esas políticas, que no es el momento actual y por lo tanto se requiere la explicación contextual. Evidentemente, en el caso de la época victoriana, si leemos a Dickens, un clásico, respecto de la situación de entonces, era una situación bastante pobre, en donde Dickens reivindica esa situación en David Copperfield, en el cuento de Navidad, la idea de que, ojo, cuidado, que nos estamos pasando en la desprotección social por una visión descarnada y despersonalizada de las relaciones sociales y el ámbito económico de la sociedad victoriana. Mucho macroeconomía, pero luego la microeconomía y los hogares británicos estaban sufriendo, lo cual evidentemente luego nos iremos a la Primera Guerra Mundial y nos encontraremos algo parecido, cuando al principio iban batallones y regimientos de las calles de los ámbitos urbanos del Reino Unido, iban todos a una muerte, por ejemplo, en Verdún, el Somme, batallas como esta. No digo que participaran los británicos son más de Ypres, Passchendaele, sí, es cierto, pero estoy hablando del concepto de grandes batallas, mucha mortandad y concentradas en un determinado espacio y tiempo, y por lo tanto, si los regimientos, las unidades eran compuestas por toda una calle, eso significaba que toda esa barriada iba a entrar en luto tras una batalla en concreto. Y por lo tanto eso evolucionó en el sistema británico, pero el impacto estaba ahí. Y también el hecho de los bombardeos con Zeppelin generaron una cierta solidaridad para la reconstrucción de los diferentes edificios, porque no solamente era cuando pasaba antes que tenían que ir físicamente a la ciudad sitiada y después abrir brecha y decirle, oye, ¿quieres rendirte después de abrir brecha? O si no, vais a ser pasados a cuchillos todos. Y por tanto ahí el cambio de la percepción de la guerra implica una mayor solidaridad de las personas que viven también, aún estando en la retaguardia, ese conflicto. Y también la ampliación del presupuesto británico entre 1914 y 1918 significó la llegada de ciertas partidas de gasto a nivel presupuestario que se quedaron después de 1918, lo cual, en cierta medida,
hizo dificultar el hecho de llegar al estándar del cambio monetario en libra oro, que era el patrón donde el resto de monedas se anclaban a la libra para estandarizarla a un cambio fijo de la libra por el oro. Esto es macroeconomía, pero influía en la política propia porque los británicos sufrieron en sus carnes las dificultades y estrecheces para poder ejercer esa convertibilidad que el Estado británico en los años 20, el gobierno de su majestad, creía como prioritario a la hora de establecer esa forma de equilibrio en donde la percepción desde fuera de lo que debía de ser el imperio británico tenía respecto de ellos mismos y sus políticas internas. Porque evidentemente el presupuesto es finito y lo puedes gastar en lo que consideres oportuno. Y por tanto hay que jugar con esos deseos de a ver hacia dónde enfocas esa situación, porque todo es gasto público. Y después de la Segunda Guerra Mundial, donde en el Reino Unido también pasó aquello de que Churchill se presentó en el 45 con el mismo discurso social y económico del 35, la sociedad había cambiado, también había profundizado su solidaridad en el ámbito de los bombardeos, de la Blitzkrieg y todo esto, ya con Stukas y otras máquinas aéreas. Evidentemente eso cristalizó después de la Segunda Guerra Mundial en una suerte de estado de bienestar en Europa occidental que cristalizan los llamados 30 gloriosos, que son los 30 años de estado de bienestar puro entre el 45 y el 75, especialmente en Francia. Luego, evidentemente, hay una evolución distinta porque hay déficit, deuda, y eso influye en la capacitación del Estado a gastar, y hay una tendencia a tratar de reducir el gasto porque es imposible subir los ingresos y saquear más, hay quien dirá ese término, vaya a introducirlo en honor a los libertarios y los liberales, saquear más al ciudadano en favor de tener mayor nivel de ingreso para poder equilibrar ese gasto del que no se quiere desprender. Habitualmente suele ser al contrario. Gasto reducido, los llamados recortes, que es simple y llanamente que el Estado en la partida de gasto recorte pode esas partidas de gasto para poder equilibrarlo con los ingresos que han sido menguados, sobre todo en épocas de crisis como sucedió con la crisis del petróleo de 1973. Ligado también a posiciones políticas internacionales, pero también a políticas internas. Por tanto, siempre ha habido una serie de crisis sistémicas en el capitalismo. Fuera del capitalismo ha habido cosas más salvajes. Y ahora nos quejamos de la situación de la inflación. Y la inflación tiene una consideración en reverso tenebroso, que es la deflación, que no es lo que está pasando con Japón en el siglo XX y XXI. No. Uno podría interesarse en la crisis de 1873, que también viene ligado históricamente a asuntos como la agricultura. Una mala cosecha puede tener consecuencias sociales, económicas, pero también geopolíticas. La mala cosecha de 1788 derivó en Francia en la Revolución Francesa. Por tanto, tenía mucha importancia la situación particular de ciertos asuntos concretos. En aquel caso, la riqueza estaba ligada a la agricultura, los objetos en sí, es decir, el cereal, que había esa distribución, que por encima se llevaban parte de la cosecha, pero el aldeano, es decir, aquel agricultor que hacía las labores, se quedaba una parte, y por tanto tenía para poder hacer la siembra en principio del siguiente año, y ese bien lo podía intercambiar en el mercado próximo respecto de sus propias necesidades. Pero, evidentemente, el sistema ha cambiado, y algunos pensaban en este esquema, incluso en la Segunda Guerra Mundial, respecto de los alemanes que hicieron la rapiña a los países del entorno, con la concepción de que ellos, los alemanes de bien, por supuesto, porque había un enemigo interno y un enemigo externo. El enemigo externo eran los judíos internacionales y los países que les daban amparo,
Y los enemigos internos eran socialdemócratas, comunistas, también judíos, gitanos, aquellos que trataban de carcomer el Reich alemán y por tanto se les requisaba riquezas para poder distribuirlas entre los alemanes de bien, es decir, los arios. Por tanto, eso fue el beneficio que llevó en el año 33-39 a mantener un esquema de cosas en donde aparentaban tener beneficios sociales, como eran la Fuerza por la Alegría, aquella organización laboral sindical que incluso hacía cruceros para la gente más baja, de calificación social, de ingresos limitados, que jamás hubieran podido permitirse ir a un crucero y por tanto les abrían los ojos como chiribitas el hecho de poder ofrecerles esto, pero evidentemente era al coste de una degradación económica y social contra los enemigos del Reich, con esa situación de derechos humanos depauperada. Y por lo tanto, todas estas vicisitudes fueron ampliadas cuando quitaron el Banco Central austríaco y todos sus recursos en favor del Reich. Lo hicieron con Checoslovaquia, con su capital Hungría. En el caso de Budapest no pudieron hasta el 44. Por lo tanto, ahí tenemos Polonia, Varsovia y su banco central, Francia, 1940, cuando pudieron echarle mano y dividir el país en tres, 2/3 partes para Vichy y una tercera para la parte de la franja marítima. Por supuesto, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo. La relación económica que tuvieron con Suiza, pero evidentemente la parte que nos ocupa hoy de la justicia social y de la relación con las personas en el ámbito social y económico fue la deconstrucción de la capacitación de poder vivir de la gente en Francia, en Polonia. Por supuesto, en Polonia la frente oriental fue algo dramático, más que en el frente occidental, que más o menos cierto respeto por aquellos blanquitos, respecto sucinto, tampoco sería una maravilla ni nada de todo el mundo, pero evidentemente había una situación distinta, eso es evidente, pero les quitaron toda la posibilidad de tener una vida normal. Estuvieron en estado de excepción para que los alemanes no sintieran la guerra hasta prácticamente 1943-1944, porque los alemanes recordaban que en 1917 habían empezado a tener estrecheces, y esas estrecheces se convirtieron en 1918 en una revolución interna que les sacó de la guerra, en parte, según el relato posterior. Y por tanto, todas estas situaciones personales tienen influencia luego en las políticas públicas. Recordemos el caso de Angela Merkel respecto de la situación de la crisis de deuda del año 2008, teniendo en cuenta que no quería, ante todo y sobre todo, lo que no quería era disparar la inflación como había sucedido en Alemania en los años 20. Y eso se recuerda en Alemania, porque llevó al Tercer Reich y por lo tanto se quiere forzar la maquinaria para tratar de evitarlo, a pesar de que sean causas completamente distintas y escenarios completamente distintos. Pero cuando uno ha sufrido una problemática que deja un impacto duradero en el ámbito de las personas, ya sean individuales o colectivas, puede tener esa sensación de estar atento a esa crisis que sucedió y estar atento a los síntomas de esa fiebre y estar presto a resolverlo con la misma receta, a pesar de que sea una crisis imposible de replicar y que sea imposible de que vaya a suceder exactamente igual. Pero hay esa idea de estar con anticuerpos, cosa que también le pasa al propio ser humano, de tener anticuerpos respecto de esa cosa que ya pasó, en la espera de que pueda volver a pasar exactamente igual. Pero no sucede exactamente igual. Y por eso las formas de diagnóstico son realmente muy relevantes a la hora de entender las problemáticas que ocurren en el mundo. Y así poder ser efectivos a la hora de afrontar las problemáticas, ya sean individuales, sociales, comunitarias, globales, que afectan. Porque evidentemente la pandemia en el año 2020 supuso una merma de derechos, en algunos casos. Resulta alucinante el gusto que tienen algunos respecto del Tribunal Constitucional,
que es un elemento que no está en el sistema judicial español, no es parte del corpus jurídico, es un ente extrajurídico que, recordemos, viene de Hans Kelsen, año 1920, la estructuración de un sistema aparte del esquema jurídico que no afecta a las Supremas, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que es el cúspide, la finalización del sistema jurídico estadounidense y a la par intérprete de la Constitución de los Estados Unidos de América. Son 9, pero tradicionalmente son 9. Pueden ser los que quieran. Pueden meter todos los miembros del Tribunal Supremo que se considere. Pero habitualmente se ha considerado esto lo mismo que los 2 mandatos que comentábamos para los presidentes de los Estados Unidos. Hay mucha tradición no normada que, evidentemente, lo que sí está normado es que es de por vida. O pueden renunciar, pero en principio es de por vida la membresía del Tribunal Supremo. En el caso europeo se empezó, a partir de Hans Kelsen, a establecer una idea de Tribunal Constitucional que llevó al Tribunal de Garantías Constitucionales en la época de la Segunda República, con el señor padre de Néstor Basterrechea como miembro a propuesta de Eusko Alderdi-Jeltzalea en 1933. Y estuvo ahí haciendo sus labores. Ahora sería impensable que un miembro del PNV, a propuesta del PNV, fuera aprobado por cualquier instancia para ser miembro del Tribunal Constitucional. ¿Verdad que sí? Y los tiempos cómo cambian. Y eso que la República tampoco era un dechado de virtudes, pero ciertamente es un asunto que traigo a colación simple y llanamente por el hecho de que hubo 2 periodos de cerrazón, de cierre, de confinamiento en las casas a través de la ley de 1981 ligada al estado de alarma. Y por tanto se limitó la movilidad. Y el Tribunal Constitucional, a posteriori, después de habernos supado los 2 periodos, dijo que eso era inconstitucional. Lo cual el Constitucional a veces tiene una situación bastante curiosa a la hora de poner en prioridad qué debe establecer primero. En una situación en donde hubo un problema respecto de los derechos de los parlamentarios, de los senadores del Partido Popular, tardaron horas, literalmente horas, en tomar decisiones cautelares para la suspensión de cierta normativa que estaba tramitándose en el Congreso de los Diputados. Y eso evidentemente coayuda a diferenciar socialmente a las personas, dependiendo de si es un representante que representa ciertamente a los ciudadanos o a los ciudadanos directamente. Porque si tan inconstitucional era a posteriori el sistema de estado de alarma y confinamiento en las casas, en el momento en el que se emitió esa sentencia del Tribunal Constitucional, también lo sería en el momento de haber sido emitida esa normativa por Moncloa en el ámbito de la situación de 2020 y de 2021. Y por tanto, nos hurtaron algo que no nos van a restituir en ningún momento y en ningún modo respecto de nuestros derechos sociales, económicos, políticos, como ciudadanos del Estado español. Cosa que otros países hicieron algo distinto. Y evidentemente la seguridad jurídica es un elemento bien importante para entender estos derechos jurídicos, sociales y económicos de las personas a vivir y a poder aportar su granito de arena a la contribución general, que luego se detrae en forma de impuestos, que evidentemente eso va a una caja vacía, negra, que no se ve, porque evidentemente la suma de impuestos no es finalista. No es, yo pago impuestos para que me metas ese dinero en sanidad o para que me lo metas en X. No, el Estado recauda impuestos, en el caso nuestro, las haciendas forales, recauda impuestos para luego el Estado tener recursos y luego hacer una serie de políticas públicas basadas en principio en los asuntos que han propuesto en el programa electoral. Por eso es importante la relación superando el mandato imperativo que fue eliminado en la Revolución Francesa, que tiene sus claroscuros, porque la Revolución Francesa fue asumida como reto para la socialización por la Tercera República Francesa, con una bondad intrínseca que nos olvida las circunstancias personales de las ciudadanas y ciudadanos de la región de la Vendée, que en 1793 vieron cómo fueron aplastados por la Revolución Francesa, a pesar de que ampliaban su derecho económico, social, religioso
al hecho de poder reivindicar su relación con sus párrocos y no venir dictados como funcionarios desde París, y en la relación tradicional con sus propias circunstancias que eran bastante relevantes. La guerra de la Vendée será vendida, valga el calificativo, como reaccionaria. Incluso gente que luego será vista como gente personada en la causa de la sociedad, como el señor Frederick Engels, dijo que había 3 pueblos que habían de desaparecer del mundo, y esos eran los vascos, por su afinidad a los carlistas en el siglo XIX, los escoceses con la causa jacobita, y los bretones con la guerra de la Vendée. Y por tanto, globalmente se dio una causa general en contra de estos pueblos porque hicieron lo que consideraron oportuno por sus derechos económicos, sociales, personales, políticos. Por tanto, para una sociedad más justa, se tendía la idea de que estos pueblos literalmente debían de desaparecer del mapa. Para una idea más justa surge el socialismo, surge el anarquismo, surgen ideologías que luego se han visto como contrarias a la realidad social, personal de las sociedades. Se ha visto en el caso de los países llamados comunistas, pero no solamente en el caso de la Unión Soviética, sino en toda la réplica que luego ha evolucionado en el mundo. Porque todo el mundo recuerda el caso de We Are the World en USAID for Africa, el caso de 1985, las hambrunas en Somalia, en Etiopía. Pero lo que no se recuerda es el hecho de que era un hambre inducido por colectivizaciones que llevaban 10 años con gobiernos marxistas-leninistas tanto en Somalia como en Etiopía para destruir socialmente con colectivizaciones las granjas y el tema agrícola y ganadero. Por tanto, ahí había un componente ideológico, dogmático, socialista, que evidentemente había implantado su crisis social, económica, agroganadera. En otros países, en prácticamente todos en donde el socialismo / comunismo ha incidido, ya sea en Europa Oriental, ya sea en el ámbito asiático, ya sea en el ámbito africano, ya sea en el ámbito americano, nos encontramos con el mismo patrón, en donde, tanto en Cuba, tanto en Corea del Norte, tanto en Vietnam, en China, no solamente en la Unión Soviética, también fuera de la Unión Soviética, nos encontramos el mismo patrón. Colectivizaciones, colcoses, algo equivalente. Nos encontramos con destrucción del ámbito de la economía productiva, por la socialización, porque son kulaks, son gente que acumula para ser una clase social dirigente y líder de la comunidad. Por lo tanto, hay que reapropiar, es decir, primero expropiar y reapropiar, pero no la forma de distribuir a las personas un tanto para que sean posibles, sino crear cooperativas en donde se diluye la propiedad en un colectivo, en donde las decisiones acaban tomadas por un líder de la nueva dirección social, a través de la nueva nomenclatura. Y esto significa que no hay incentivos para la producción ni la innovación, y esto significa que la capacitación de la agricultura y de la ganadería y de los ámbitos de creación de riqueza en ámbito alimenticio va a descender progresivamente, y eso tiene impacto en las personas. Y luego viene el asunto de tratar de ser buenos, buenistas, también en el ámbito occidental, también en el ámbito europeo, en los años 80, pero también el mismo principio activo ocurre actualmente, de ser buenistas, de vamos a ser solidarios, porque las causas estructurales, porque el imperialismo, a pesar de que han pasado más tiempo como países independientes, que cuando fueron parte de algún imperio occidental o europeo, olvidando también las trazas de imperialismo extraeuropeo, cosa que evidentemente se oculta porque eso viene mal para el relato. Un relato que, a diferencia de otros posicionamientos, por ejemplo, ecologistas, en donde no hay tanta apelación a la mala conciencia de Occidente en el ámbito humanitario, sí hay esa apelación a la mala conciencia de Occidente con su responsabilidad respecto de todos estos países
sociales, lo cual evidentemente tiene una vertiente a la conspiración, porque evidentemente si les detraes el hecho de ser responsables de su pasado, les detraes la posibilidad del presente y del futuro de responsabilizarse de él. Y por tanto, esto son conjuras conciliables, sea el Club Bilderberg, en Davos, en la Trilateral, que se reúnen en el ámbito europeo, occidental, Estados Unidos, Japón, se reúnen y deciden las cosas del mundo sin que nosotros, pobrecitos humanos del tercer mundo, no podemos hacer nada. Estamos constreñidos en nuestra propia nimidad y por tanto, salvo que surja un poderoso hombre con una juventud portentosa, como por ejemplo en Burkina Faso, como pasó en Zimbabue, respecto del joven de espíritu, el señor Mugabe, la idea que va socializándose respecto de que estos van la punta de lanza de la revolución mundial, van a hacer un cambio de ciclo y va a ser absolutamente increíble, sobre todo pensando en las personas, pero las personas no están en el foco. Son, otra vez, macroeconomía y microeconomía. Tratar de establecer una situación en donde todo cambie, pero para que nada cambie, lo cual nos lleva al príncipe de Lampedusa, que en El gato pardo nos establece la idea de que hay que cambiar todo para que nada cambie, y a veces los cambios son distintos de los que uno pueda pensar. Porque, como vengo comentando en todo este comentario referido a la justicia social, a nivel europeo y a nivel extraeuropeo, evidentemente hay que centrar el asunto en el pilar social y en tratar de establecer políticas sociales apegadas al territorio, entendiendo también los recursos, las capacitaciones de la gente. A nivel formativo, evidentemente hay que olvidar PISA. Uno de los países que lo petaban, por decirlo popularmente, lo petaban en PISA, es Argentina. Argentina en los años 90 lo petaba en PISA. ¿Qué ha pasado con Argentina después? Después de una formación tan buena, tan maravillosa. ¿Qué ha pasado con Argentina? ¿Era tan importante la educación a nivel PISA que salieran bien en los indicadores? Por tanto, ojo, cuidado con sacralizar el PISA como un elemento central de las políticas educativas. Porque evidentemente también hay que dejar un escenario que, por ejemplo, en los Estados Unidos en los años 60 era bastante importante, el hecho de que se viera que aquellos que iban a universidades, sobre todo en ciencias sociales, tenían luego un trabajo bastante bueno. Y evidentemente esto se ha visto que la evolución ha ido por otros derroteros. La formación dual, en el caso vasco, es un elemento bastante importante que puede ser modelo para el ámbito europeo. La formación profesional es un elemento bastante importante. Las profesiones particulares que evidentemente tienen cierta salida, las nuevas formas de trabajo, las nuevas empleabilidades que evidentemente vendrán de cambiar el modelo educativo respecto de lo que ha venido siendo hasta ahora, y eso evidentemente en el ámbito de la capacitación personal, de establecer nuevos modelos mentales, tiene bastante que ver con hacia dónde va a ir la sociedad para generar recursos y generar beneficios sociales, porque evidentemente hay que hacer economía de mercado, libertad, decisiones individuales y colectivas, pero evidentemente hay que tener un ámbito de concepción social en donde nadie se quede atrás. Y a veces es más bueno generar políticas públicas y hacer que no se paguen impuestos que luego tener que dar un beneficio a nivel de devolución de impuestos o subvenciones. Es decir, que es más fácil pagar los impuestos justos y necesarios para que la gente tenga dinero suficiente, es decir, recursos para sus necesidades objetivas y luego beneficios. Por ejemplo, el profesor Irving Cattell habla de los patitos de hule, que evidentemente en épocas pretéritas no hubieran tenido éxito, pero evidentemente en el momento actual, habiendo una capacitación económica que satisface las necesidades básicas de buena parte de la sociedad, algunos se pueden plantear comprar patitos de hule para su beneficio particular y su disfrute, por ejemplo, en una piscina. Y por tanto, ahí está
el asunto del cambio de paradigma, entendiendo el nuevo modelo economicista respecto de lo que el valor intrínseco no está en el bien en sí, sino en lo que socialmente se valora respecto de ese bien y cómo este puede fluctuar a lo largo del tiempo o de la jornada del mismo día. Por tanto, ahí tenemos un asunto relevante para entender que hay que hacer políticas públicas, que haya socialización de estas políticas públicas, por ejemplo, con sanidad, educación, servicios sociales, por ejemplo, escuelitas, 0-3 años, en el ámbito sanitario, ambulatorios, primera instancia sanitaria, a pie de calle, los llamados antiguamente médicos de cabecera, por tanto, ahí hay que socializar bienes y servicios que tienen un coste y que evidentemente hay que enjuagar todo con un discurso público que explique todas las vicisitudes y todos los tránsitos y poner foco en el ámbito de la transparencia para hacer ver a la gente que estos derechos personales, ya sea vivienda y todos los demás servicios ligados al estado de bienestar, pues tienen todo un engranaje que evidentemente tiene función en Europa, donde se gasta en estado de bienestar como un 40% de lo que es a nivel europeo respecto del mundo, siendo la población que somos. Y por tanto, es un elemento que no se ha socializado fuera de Europa y que es una situación que debería de explicarse en su justa medida para valorarlo y para ver que hay que hacer un esfuerzo muy importante para guardar lo que tenemos y si se quiere hacerlo más perfecto, pues el coste tanto personal, jurídico como económico que tiene o que tendría para hacerlo de esa otra manera. Pero evidentemente hay que ser reivindicativos y evidentemente casar reivindicaciones con potencialidad. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, beti bien.